Del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Queridos hermanos, una vez en Venecia me preguntaron unas personas que me iban acompañando que por qué cobraban el ingreso a las iglesias. Y es cierto, en Venecia y en muchos lugares, no solamente en Venecia, cuando uno quiere visitar un templo, ponen en la entrada algunos cobradores que piden una ofrenda voluntaria estipulada para entrar al templo, ¿verdad? Dicen $1, €1 para poder entrar al templo, ¿verdad? Y entonces algunos incluso pues dicen: no, yo no voy a pagar por entrar a una iglesia. ¿Quién cobra para entrar a una iglesia, verdad? Entonces, y a la par de ese rótulo, muchas veces se encuentra de que los sacerdotes, seminaristas, religiosos o religiosas entran de gratis, ¿verdad? Y entonces me hacían la pregunta esta gente que iba conmigo: ¿por qué se cobra la entrada a los templos y por qué usted no tiene que pagar siendo seminarista?, me decían. Entonces, claro, ellos mismos se sentían un poquito ofendidos, pero hubo otra persona que nos acompañaba en el grupo también y decía: porque ellos dan su vida a Dios y viven de lo que Dios les da. Entonces, los seminaristas, los sacerdotes, los religiosos, religiosas, al final entregamos nuestra vida a Dios y vivimos al 100% de la generosidad de las personas. Muchos critican a la iglesia de riquezas, muchos critican a la iglesia de acumuladora de bienes. Sin embargo, también nosotros tenemos que recordar las palabras del santo cura de Ars que celebrábamos hace un par de días, que decía: a Dios se le tiene que dar lo mejor, porque Dios nos ha dado lo mejor a nosotros, que es la salvación y el perdón de nuestros pecados. Entonces, al final ella decía: mira, si nosotros podemos darle una ofrenda a la iglesia, ¿cuánto no pagamos por entrar a museos? ¿Cuánto no pagamos por entrar a discotecas? ¿Cuánto no pagamos por entrar a distintos lugares? Y no podemos pagar $1, €1 para entrar a una iglesia. Entonces, claro, al final se armó una pequeña discusión y todo, pero terminaron todos pagando la ofrenda que pedían al ingreso del templo para entrar, ¿verdad? Decía, el argumento era: si yo soy católico, ¿por qué yo como católico tengo que pagar una ofrenda al templo, ¿verdad? Es ilógico, y es lo mismo que dice el Señor. Si nosotros somos hijos, entonces ¿para qué vamos a pagar impuestos? Pero para evitar el escándalo, paguémoslo, ¿verdad? Paguémoslo. Fíjense, queridos hermanos, que cuando se habla del tema del escándalo, ahí nosotros vemos que Jesús no es que se quiera alejar del escándalo, sino que saber llevar el escándalo para no causar una pérdida de fe. Entonces, el escándalo a veces nosotros tenemos que verlo desde dos puntos de vista. ¿Estamos causando escándalo en vista a conseguir la verdad y aumentar la fe de todos los que nos rodean? ¿O estamos causando escándalo que, aunque sea cierto, al final podemos llegar a afectar la fe de los que están a nuestro alrededor? ¿Qué pesa más? Pesa más justamente la primera, es decir, el aumento de la fe. ¿Por qué? Porque más adelante el Señor se va a encargar, a través del discernimiento, de abrir la mente embotada, de abrir el corazón y de poder entender qué es lo que nosotros estamos haciendo bien o mal en nuestra vida. Pero si nosotros al momento del escándalo creamos un prejuicio y nos cerramos en la fe, entonces ya va a ser prácticamente imposible a Dios obrar en ese corazón. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que ser
prudentes, saber discernir, ¿no?, los signos de los tiempos, saber discernir las situaciones en las que nosotros nos encontramos para, frente al escándalo, saber actuar en favor de la fe, en la fe no solamente mía, sino en la fe de los que nos rodean también. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.